solo por Cristo. Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Un programa donde compartiremos la palabra de Dios. Perfecto Cordero de Dios, único mediador. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorga Él. Un saludo a todos nuestros espectadores. Estamos con vosotros una vez más en el espacio de Figuras Bíblicas y continuamos con el último compromiso que hicimos aquí público, y era estar hablando unos cuantos programas con respecto a las vasijas. Hemos encontrado muchas vasijas en la palabra de Dios, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, y simplemente por aclarar una vez más, cuando hablamos de vasijas estamos hablando de cántaros, hemos visto la redoma, el alabastro, tinajas podríamos hablar, incluso el odre es un cierto tipo de vasija. En definitiva, aquello que se utilizaba para contener o para transportar líquidos o materiales. Bueno, en el pasaje que hoy vamos a estar, Antiguo Testamento, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8, y vamos a ver la historia de Elías y la viuda de Sarepta. Para muchos seguro que es familiar, pero mejor vamos todos juntos a la historia, lo leemos, así podemos comprender el contexto también que hay detrás de todo ello, para que veáis que nuestra intención no es coger un texto a la ligera y sacar nuestra propia enseñanza, sino que la palabra de Dios sea el respaldo en todo cuanto hablamos en este programa. Así que, leyendo a partir del versículo 18, dice que vino luego a él palabra de Jehová diciendo, esto es a Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza
y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, y ella, y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Bueno, este es el contexto, y aquí algo que vemos es una tinaja de harina y también es una vasija de aceite. Muchas veces, seguro que lo habéis escuchado, este versículo, ¿verdad?, como para hablar de la bendición de parte del Señor. Y muchas veces decimos, bueno, pues la tinaja de harina no se va a gastar y la vasija de aceite va a escasear. Y en ello confiamos, ¿verdad?, sabiendo que cuando es una promesa de Dios, así se va a cumplir. Aquí encontramos una promesa del Señor cumplida, ¿verdad?, en esta mujer y en la vida de su hijo. También vemos, ¿verdad?, un profeta obedeciendo a la palabra del Señor de ves a Sarepta y ahí hay una viuda, ¿verdad? Entonces, es curioso esta situación, cuanto menos simplemente recordar que anteriormente Elías había profetizado 3 años y medio de sequía, y ahí es donde encontramos esta historia. Había una sequía, había un tiempo de necesidad, pero ahí vemos cómo el Señor sustentó a esta mujer, una viuda de Sarepta. Si sabes muy bien un poco la historia, te vas a dar cuenta de que Sarepta no tenía nada que ver con el pueblo judío, sino que esta era una mujer viuda extranjera. Si ya era poco ser extranjera, pues a la vez también era viuda, dando a entender también de que en aquel tiempo las mujeres viudas, al igual que los pobres, estaban en una situación desfavorecida. Así que este es el pasaje donde vamos a estar en el programa de hoy. Pues sí, también tenemos un recordatorio que el mismo Hijo de Dios, que el mismo Maestro, Jesucristo, hizo en el Nuevo Testamento, y lo podemos mirar en el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, a partir del versículo 16, aunque yo me voy a centrar un poco en el versículo 24, 25 y 26, pero simplemente también para que veas un poquito ahí el contexto, que es importante. Jesús estaba en Nazaret, allí es donde se había criado, y visitó la sinagoga de Nazaret, y esto fue lo que se encontró. Se encontró hay un grupo de personas que, por un lado, estaban muy admiradas de lo que él estaba diciendo. Era un texto, él está hablando de un texto de Isaías, versículo 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Dice que después de leer este texto, el mismo Hijo de Dios dice que enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y lo que a continuación, si sigues leyendo estos versículos, Jesucristo dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, ahí tenemos también un tipo de admiración. La gente estaban viendo a Jesucristo y se estaban admirando de lo que allí estaba ocurriendo. No era normal que esto ocurriera en esta manera, pero la admiración, si tú lo lees detenidamente, es un trabajo que ya hay que hacer más despacio, cada uno en nuestra casa. Es una admiración, para mí es que está sujeta a la incredulidad. No es una admiración pues no sé, de decir, pues qué bien, Señor, gracias por cambiarme, por tocarme. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque ahí después se cuestiona, pues si es el hijo del carpintero. Vemos también ahí ese mismo contexto, como diciendo, no, pero este hombre, ¿qué nos puede ofrecer? ¿Qué nos puede dar? ¿En qué manera esto tiene una realidad espiritual? ¿O en qué manera esto viene de parte de Dios? Bueno, todo eso estaba ahí, en medio de lo que se estaba viviendo. Entonces ya vemos una admiración, como hemos dicho, que estaba sujeta a la incredulidad. También vemos un tipo de pensamientos y comparaciones humanas. Y también vemos que le estaban pidiendo que hiciera justicia. Pues haz milagros como lo has hecho en... Y ahí también tú lees el texto y te darás cuenta con esta expresión: médico, cúrate a ti mismo. Igual que lo has hecho en Capernaum, hazlo aquí en Nazaret. Entonces, si te das cuenta, esta admiración
estaba muy sujeta a la incredulidad, a los malos pensamientos, al juicio. Entonces ahora Jesús en el versículo 24 es cuando nos habla de esta viuda, para nosotros es importante. Y dice: de cierto os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Bueno, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y bueno, aquí estamos, en esta casa, en casa de esta mujer, de la viuda de Sarepta, estamos viendo a Elías y estamos viendo todo lo que ocurrió allí. Entonces tiene que ser muy interesante lo que allí ocurrió. Jesús se tuvo que agradar mucho de la manera en que esa mujer confió en Dios, creyó en Dios, puso toda su confianza en Dios, porque la está poniendo como ejemplo, y no la está poniendo como ejemplo delante de cualquier persona, sino en una misma sinagoga del pueblo judío. Precisamente, ¿verdad? Jesús utiliza a esta mujer para dar testimonio a todo lo contrario que ellos estaban haciendo. Ellos, como se encontraban, aún dentro de la sinagoga, se encontraban con una actitud de incredulidad. Y esta mujer fue todo lo contrario, ¿verdad? Creyó a la palabra del profeta de Dios. Y me gustaría simplemente leer unos versículos donde hemos estado en Primera de Reyes, que precisamente lo que hacen es afirmar lo que estamos hablando. Simplemente, si vemos Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 9, dice así. Dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Es decir, Dios puso en el corazón de esta mujer que sustentase al profeta de Dios. Versículo 11 dice: y yendo ella para traérsela, es decir, una actitud de obediencia. Esta mujer estaba a punto le dijo lo siguiente, dice: dame agua, y ella fue a llevarle agua, y ahora le dice: dame pan, dice: es que no tengo nada, iba a comerme lo último y echarme a morir con mi hijo. Entonces en el versículo 15 encontramos otra vez esta actitud tan preciosa. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Entonces aquí estamos viendo, ¿verdad?, una bendición de parte del Señor a quien, a los que le obedecen. Y hay una realidad en la palabra de Dios, la hemos encontrado a lo largo de la Biblia, la hemos visto en nuestras vidas, y es que la obediencia al Señor trae bendición. Entonces hoy, cuando estamos viendo las vasijas, podríamos llamar, o a mí me gusta verlas como unas vasijas de provisión que el Señor tiene para aquellos que lo necesitan en el momento de sequía o en el momento de necesidad. Estamos viendo un tiempo de hambre y el Señor puso o propuso 2 vasijas de las cuales el Señor dijo: jamás van a estar vacías. Siempre va a haber provisión en la casa de esta mujer, por cuanto yo he puesto en su corazón estas cosas y ella ha obedecido a la palabra del Señor. Entonces, claro, ahora es Jesús el que nos está diciendo en Lucas capítulo 4, o le está diciendo a aquellos que se pensaban muy religiosos: pues mira, posiblemente estáis más lejos de lo que pensáis, aunque estáis dentro de la casa de Dios, aunque estáis dentro de la nación de Israel, pero que sepáis una cosa, que por causa de la incredulidad en tiempos antiguos el Señor envió a su profeta, no a cualquier viuda dentro de Jerusalén, sino a una ajena, ¿verdad?, a las promesas del Señor. Sin embargo, el Señor obró en este hogar, y seguramente esta mujer fue un testimonio de la provisión del Señor allí donde quiera que iba. Entonces el Señor a ti y a mí también nos está precisamente prometiendo lo mismo. Si tú hoy obedeces la voz del Señor, si tú hoy obedeces a lo que el Señor está demandando de ti, el Señor te va a proveer. Y claro, no me gusta ver esta provisión de una forma material. Tenemos que entender que es una enseñanza del Antiguo Testamento, la aplicamos a nuestras vidas, pero claro, dentro de figuras bíblicas, en el programa que estamos, pues también tendríamos que decir que la harina y el aceite también tienen su trasfondo y su figura con un mensaje para cada uno de nosotros, perdón. Entonces, en cuanto al aceite, ¿verdad?, siempre vemos que hace mención o refleja al Espíritu Santo como la presencia del Señor en nuestras casas, en nuestros hogares. Y cuando hablamos de la harina, ¿verdad?, a mí siempre me gusta esta figura de la flor de harina, hablándonos de Cristo Jesús como el alimento. Entonces, Él nos ha dicho que Él va a ser un alimento continuo para nuestra vida espiritual, y la presencia del Señor va a quedar siempre en nuestro hogar cada vez que vivamos en obediencia. Pues sí, la verdad es que vemos como incluso parece que hay una contradicción, voy a usar esa palabra. Podemos leer, si queréis, el versículo 8, estamos en Primera de Reyes, capítulo 17, dice:
luego llegó a Elías una palabra de Jehová que decía: levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Bien, José decía que, claro, tenemos que entender el contexto, es muy importante. Estamos hablando de entre Tiro, Sidón, estamos hablando fuera de los límites de Israel, estamos hablando de una gentil o de una extranjera, como bien queramos entenderlo. Y ahí es enviado el profeta Elías. Bueno, para él no fue problema, porque Dios le estaba hablando. Entonces él sabía que tenía que desempeñar todo aquello que Dios le hablara. Sabía que había propósito, pero parece que hay una contradicción cuando el texto, este versículo nos sigue diciendo: ahí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Quiero decir con esto que el profeta está recibiendo una palabra de Dios y está diciendo: en Sidón, fuera del término de Israel, te va a sustentar una viuda gentil o extranjera. Bueno, él no cuestionó nada, pero bueno, nosotros tenemos que un poco verlo desde aquí, porque puede ser que vivamos otras situaciones que parece que son contradictorias. Vemos a esta viuda que iba a sostener a Elías, es lo que Dios le está diciendo. Pero ahora vemos también que la viuda en sí, cuando Elías tocara en la puerta, en qué manera ella podía sostener a ese hombre. Entonces parece que ahí hay un tipo de contradicción. Con esto simplemente quiero resaltar que estos son los propósitos y los planes de Dios. Muchas veces no alcanzamos a verlos hasta que no los vemos en una manera completa en nuestras vidas. Dios tiene muchos propósitos y muchos planes para nosotros. Nosotros, por la fe y en la confianza que tenemos, empezamos a confiar y a poner en práctica nuestra fe, nuestra confianza en el Señor a través de su palabra, pero hasta que no vemos que eso sube a nuestro corazón en una manera completa es cuando decimos: ahora sí, Señor, ahora te puedo entender como tú ibas, pues ahí desde los cielos, ¿no? Desde tu pensamiento, desde tus planes y tus propósitos, ibas entretejiendo, ibas llevando a cabo tus planes. Si no, sería muy difícil, ¿no? Si tuviéramos que coger a Elías por un lado y a esta mujer por otro. ¿Cómo se puede unir eso? Muy difícil unirlo, pero estamos hablando de los propósitos de Dios. Esta es la obra sobrenatural de Dios. Allí iba a ocurrir lo que bien estamos diciendo, es que iba a haber una provisión. Había fe en el profeta, no tenemos duda, y en esta mujer también, de alguna manera, el profeta la iba a ayudar a que confiara en Dios. Entonces, ahí lo que estamos viendo es un hogar, estamos viendo una casa, unas circunstancias terribles y a la misma vez propósitos y planes de Dios, donde su provisión, tanto material como espiritual, residía y estaba ahí presente. Eso es lo que hoy estamos intentando de hacer ver con esta vasija, ¿no? Tanto de harina como de aceite. Yo la verdad que cuando veo a esta mujer, claro, vemos a una mujer gentil, pero la forma en la que esta mujer piensa y esta mujer actúa es de una forma de un creyente, ¿verdad? Es de alguien que creyó, en este caso creyó el profeta de Dios. Es decir, esta mujer, aunque era viuda y por lo que vemos seguramente era bastante pobre también, no dudó a la palabra del profeta del Señor. Y yo estaba pensando, digo, posiblemente el Señor envió al profeta allí a sustentarle, porque a lo mejor era el único corazón dispuesto a darle la primera parte al profeta, porque es curioso, ¿verdad?, como el profeta le dice: mira, hay una promesa para ti, pero lo que tienes que hacer es esto: dame primero a mí, es decir, hazme primero a mí de comer y después haz para ti y haz para tu hijo. Entonces, en definitiva, ahí también podemos ver una fe puesta a prueba de parte del Señor. Y es curioso porque hemos escuchado y entre nosotros compartimos que, y es una realidad, en el reino de los cielos es más bienaventurado el que da que el que recibe. Así es. Y de otra manera, pues podemos ver cómo Dios manda allí al profeta para que una mujer le sustente, pero la realidad de la historia, ¿sabes cuál es? Es que es el profeta, o es Dios por medio del profeta, el que sustenta a esta mujer y a su hogar. Entonces, podemos decir que las bendiciones del Señor son aquellas que multiplican nuestros escasos recursos cuando los ponemos a su disposición. Es algo que lo estamos viendo a lo largo de esta historia. Entonces, como figuras bíblicas, vemos estas tinajas, y claro, nosotros no tenemos unas tinajas físicas, ¿verdad? Pero sí que es real, en nuestras vidas hay momentos en los que tenemos escasos recursos. Y posiblemente es el Señor poniendo a prueba nuestra fe
¿verdad? El que quiere aumentarlos. Y en estos momentos me da igual qué nombre quieras ponerle a estos recursos, pero sí que hay algo cierto, es que detrás de ellos el Señor quiere glorificarse. Y ¿sabéis una cosa? ¿Sabéis por qué Dios bendijo a esta mujer? Porque lo hizo para el profeta de Dios, es decir, lo hizo para el Señor mismo. Y a ti y a mí muchas veces queremos ver precisamente que el Señor nos bendice. Bueno, tenemos que saber que lo que tenemos, sea mucho o sea escaso, lo tenemos que poner a los pies del Maestro y que eso sea un testimonio que le pueda glorificar. Entonces Él se va a encargar de que en nuestras vasijas siempre haya algo, siempre esté la presencia del Señor, siempre encontremos el sustento necesario para nuestras vidas, para poder pasar el día. Y te digo una cosa, esta mujer estuvo durante 3 años y medio comiendo tortas y seguramente que no le importó, porque estuvo viendo a todo su alrededor la hambre, la sed que había por causa de que no había lluvia, y esta mujer seguro que estuvo satisfecha todos los días de su vida. Por eso la encontramos después Jesús mismo hablándonos y dando testimonio acerca de ella. Entonces, al Señor le agrada estos actos de fe. Nosotros, con una vista carnal, posiblemente solamente vamos a ver qué pocos recursos tenemos, pero el Señor va a ver qué preciosos son para poder invertirlos para el reino. Pues sí, hay 2 expresiones también que me llaman mucho la atención. Una expresión la usa la mujer desde toda su sinceridad. Estamos viendo también un poco el corazón de esta mujer, donde ahí nació una fe verdadera, brotó. En este caso el profeta Elías tuvo que intervenir, por supuesto, y tuvo que ayudarla a que pudiera brotar una fe verdadera. Y hay una expresión, eso está en el versículo 12, cuando ella está hablando, o escuchando, mejor dicho, al profeta Elías, como bien decía José, que primero tenía que comer él, después tenía que comer ella y después su hijo. Le está dando un orden, el orden que Dios estableció. Hay cosas que muchas veces se nos hacen muy difícil entender, pero si Dios las establece, vuelvo a repetir que hay propósito en ellas, y nosotros tenemos que estar dispuestos y entendidos a sujetarnos a todo lo que Dios establece en su palabra y a las prioridades y el orden que Dios da. Esta es la primera expresión que quiero comentar. Dice que ella respondió: vive Jehová tu Dios. Entonces, si te das cuenta, era gentil, era extranjera, ya lo hemos dicho, lo sabemos, pero de alguna manera ella no se está atribuyendo, todo lo contrario, se está sintiendo, creo, indigna, lejos del Dios verdadero de Israel, lejos de aquel Dios que bendecía al pueblo de Israel. Tiro y Sidón estaba arriba en el norte. Seguro que esos pueblos, esas ciudades sabían bastante en la historia bíblica de cómo el Dios verdadero había cuidado a su pueblo. Entonces esta mujer, claro, está diciendo: bien, es tu Dios, Elías, es el que bendice a Israel, el que bendice a tu vida. Estamos viendo algo que a Dios le agrada también, en el sentido de cuando el Evangelio nos es predicado, poder ver nuestra indignidad. ¿Quién somos nosotros? Tendría que decir yo, ¿no?, en primera persona. Cuando yo recibí el Evangelio y me dijeron que había una vida nueva y un perdón de pecado, para mí, ¿quién soy yo? Mirando mi sucio corazón, mirando mi conducta, mis delitos, mi pecado. Pero Dios de alguna manera tenía propósitos y planes para mí, como los tenía para esta mujer también. La otra expresión es cuando Elías le dijo en el versículo 13: no tengas temor. Y esta expresión me ha llamado mucho la atención. No tengas miedo, podemos expresarlo de esa manera. ¿Qué le está queriendo transmitir Elías? Yo creo que algo estaba viendo, algo estaba captando, algo se estaba dando cuenta. Si tú sigues un poquito el contexto, lo vas a notar igual que yo. Se estaba dando cuenta de la indignidad de esta mujer. Se estaba dando cuenta de que esta mujer estaba considerándose, como digo y repito, indigna delante de Dios. Y él de alguna manera tenía que ayudarla, tenía que conducirla, tenía que decirle que Dios me ha traído aquí con un propósito a esta casa. Y el propósito es que tú conozcas al Dios verdadero. Llévalo hoy al siglo XXI, llévalo hoy a cuando Dios está tocando tu corazón, te está llamando a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios, cuando Dios quiere traer esa provisión a tu vida.
como vasijas de barro, en este caso podemos decir, ¿no, José? Como nosotros, ¿no? Que somos esas vasijas de barro donde ahí reside el poder de Dios. Entonces, ahí la estaba conduciendo Elías. No tengas temor, ¿qué pudo captar? Y yo me acordé de Génesis 3:10, cuando el hombre cayó en este pecado, en la desobediencia, por comer de aquel árbol. Y justamente en el versículo 10 del capítulo 3 de Génesis, dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Entonces estamos viendo a Adán que tenía miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que comieses? Entonces aquí estamos viendo un poco la ayuda del profeta a esta mujer. Quería quitar todos esos miedos, todos esos temores reales y verdaderos que la hacían indigna y hacerla ver que la salvación, que el Señor estaba visitando su casa, su corazón y tenía propósitos para ella. Este hombre la estaba conduciendo a que pudiera tener esta fe verdadera en el Dios verdadero. Y de hecho, si tú sigues leyendo, hemos usado, de Primera de Reyes 17, estamos usando del versículo 8 al versículo creo que 14, esa es la lectura, pero si tú sigues leyendo te seguirás dando cuenta que ocurrieron muchas más cosas que tenían que ver con el propósito que Dios tenía para esa mujer, y un propósito de salvación, un propósito de sanidad y un propósito de provisión. Es una realidad, ¿verdad? De hecho, esta mujer concluye en este capítulo diciendo, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Y qué bueno, ¿verdad? Que en todo cuanto podamos hacer, alguien pudiese terminar con esta expresión, ¿verdad? Que la palabra del Señor es verdad en nuestra boca. Bueno, viendo con respecto a las viudas, encontramos otra viuda en el Nuevo Testamento. A mí me llama mucho la atención, y es una viuda que no da mucho al Señor, pero lo da todo. Es decir, no da mucho, pero lo da todo. Y es curiosa esta expresión. Marcos capítulo 12, versículo del 41 al 44, encontramos la ofrenda de esta viuda. Y dice así, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, y aclara, todo su sustento. Y yo veía a esta viuda que en definitiva había sido honrada por Jesús delante de los ricos, delante de todos que habían echado mucho dinero, diciendo, esta mujer ha echado más que todos los demás, porque la actitud de su corazón ha sido mucho más preciosa que la del resto. Ha confiado en el Señor para siempre. Todo cuanto tenía para sustentarse, posiblemente para un día, lo ha echado en la ofrenda para el Señor. Y aquí vemos esta viuda de Primera de Reyes capítulo 17 precisamente con la misma actitud, ¿verdad? Diciendo, iba a hacer 2 tortas y con esto iba a morir. Y el profeta le dice, está bien, pero hazme a mí primero una. Y por la obediencia de esta mujer recibió una promesa que Dios le había dado. Entonces, esta es la actitud que a Dios le agrada. Está bien, ¿verdad? Que tú puedas ofrendar, que tú puedas diezmar, que tú puedas darle al Señor. Está bien, es bíblico, unos encontrarán más respaldo, otros encontrarán menos respaldo. Pero lo que el Señor quiere verdaderamente es aquello que tú tienes reservado para ti. Es aquello que tú tienes reservado pensando de que posiblemente si yo le entrego esto a Dios me va a ir mal. Posiblemente si yo le entrego esto a Dios voy a morir. Y es que sabes que Dios quiere tu vida. Y la mejor forma, la mejor manera en la que yo puedo darle mi vida al Señor es entregársela por completo para que Él sea glorificado. Entonces lo hemos visto en la vida de esta mujer viuda en Primera de Reyes, y lo vemos en esta viuda pobre echando la ofrenda, ¿verdad?, delante de la gente, sin ningún tipo de problemas, sabiendo que era todo cuanto tenía. Por eso aclaraba, ¿verdad? Digo, no dio mucho, es decir, para mí o para cualquier otra persona no dio mucho, pero para esa mujer era todo. ¿Y sabes qué pasa? Yo me he dado cuenta de algo a lo largo de mi vida cristiana, es que todos tenemos algo a lo largo de nuestras vidas que nos estorba para una entrega completa al Señor. Y esta mujer, en definitiva, lo que vio es, si este es el profeta de Dios, si este es el varón de Dios,
A mí solamente me queda aferrarme a la fe, a la palabra que este hombre me está hablando. La otra mujer que encontramos echando la ofrenda es, si verdad está el Dios de Israel, yo sé que yo le voy a dar con todo mi corazón y Él va a suplir mis necesidades. Y qué bueno, ¿verdad?, que el Señor es el que nos sustenta. Leíamos un salmo, ¿verdad?, de David, que dice: me acosté, dormí, me desperté, dice, porque el Señor me sustentaba. Y qué bueno es poder andar en nuestra vida de fe confiados, sabiendo de que el Señor es aquel que nos va a sustentar. Simplemente me gustaría leer un pasaje más del profeta Habacuc. Lo estoy buscando, como siempre es un libro pequeño, se suele esconder, pero aquí lo tengo. Habacuc, capítulo 3, versículo 17, dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Esta situación que está describiendo Habacuc es muy parecida a la de la viuda de Sarepta. Estamos hablando de que había una sequía de 3 años, o principiando una sequía de 3 años y medio, es decir, los tiempos iban a ser durísimos, y seguramente, pues como nos está diciendo el profeta, la higuera no florecía, en las vides tampoco iba a haber fruto, también iba a faltar el producto del olivo, y los labrados tampoco iban a dar mantenimiento. Pero aquí el profeta encuentra una palabra de parte del Señor, dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Entonces yo veo esta declaración del profeta Habacuc, ¿verdad? Veo esta oración y veo que es el mismo corazón que tuvieron estas dos viudas, diciendo: mira, es que aunque ni tan siquiera tuviese nada para sobrevivir al día siguiente, he puesto en el Señor mi confianza y no voy a ser avergonzado. Entonces me gustaría compartir esta actitud con todos mis hermanos que hoy nos estáis viendo, con todos los cristianos que hemos decidido, ¿verdad?, seguir al Señor, y muchas veces declaramos: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Estas mujeres no solamente lo declararon con sus bocas, sino que la intención de su corazón fue esta. Y el resultado, ¿sabes qué fue? Que en la tinaja siempre hubo aceite y en la vasija siempre hubo harina, y nunca les faltó nada. Y la conclusión de todo ello es que fue una mujer que terminó glorificando a Dios. Por lo menos las últimas palabras que tenemos de ella es dándole la gloria a Dios. Pues sí, estoy escuchando a José y venía un poquito a la mente, y tenía aquí un texto, un versículo concretamente, aunque detrás de este versículo hay un contexto y todos le conocemos, Génesis 22:8, y estamos hablando de Abraham, cuando él también tuvo que dar aquello que Dios le había dado. Estamos ahora hablando un poco de esta provisión que hemos recibido también, y que viene de parte de Dios. En este caso a Abraham Dios le pidió el hijo de la promesa, pero él de alguna manera, en ese momento donde su hijo estaba diciendo: ¿dónde está el corderito? Entonces esta fue la respuesta, dice que respondió Abraham: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y todos sabemos que así fue. Entonces esta provisión de la cual estamos hablando tiene un alcance y viene de una fuente, viene del Señor. Y el Señor nos permite disfrutar de la provisión. Simplemente yo, por terminar, cuando hablamos de provisión, podríamos decir que hay una provisión material. Mateo 6:26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? Hay una provisión material. Totalmente. En este sentido. También hay una provisión espiritual, como estamos hablando. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahí está esa provisión también, de la cual somos partícipes por la gracia de Dios. Y vemos que Dios está siempre supliendo en una manera muy personal a cada uno de nosotros lo que realmente nos falta, como bien dice el texto, de las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y simplemente yo, para terminar por mi parte,
Se habla también en Primera de Crónicas 29:14 acerca de lo recibido de tus manos. También hay algo que nosotros tenemos que ofrecer y podríamos decir, ¿qué podemos ofrecer a Dios para impresionarle? Pues bueno, ahí sabemos que esto de alguna manera lo podemos entender. De lo que viene de Él, vuelve a Él. Entonces ahí estamos queriendo siempre vivir y disfrutar de la obra de Dios, de la obra sobrenatural, por su palabra y por su Espíritu Santo. Y ahí está nuestra confianza, nuestra fe, y ahí nos sentimos bien, ahí estamos cómodos, tenemos paz, tenemos alegría, porque sentimos esta provisión del Señor. Simplemente para concluir, leemos el pasaje donde hemos estado en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 16, dice: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Entonces, si hoy el Señor te ha hecho una promesa, no sabemos cómo lo va a hacer, pero algo sabemos, es que Él la va a cumplir, Él la va a llevar a cabo, y Él ha prometido sustentar a cada uno de sus hijos. Con esto, yo por mi parte, nos despedimos de todos vosotros, deseando que Dios os bendiga y que podamos experimentar no solo la figura bíblica, sino la promesa que hay en ella para cada uno de nosotros. Pues nada más, deciros también muchas bendiciones y os esperamos en el próximo programa. Solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Él es la propiciación, perfecto Cordero de Dios, único mediador, último sacrificio. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia